Hoy la Iglesia está a punto de sacudirse hasta sus cimientos. El Papa León XIV rompe el silencio y revela lo que nadie se atrevió a contar sobre los milagros eucarísticos y el misterio incorrupto de Santa Bernadette. Lo que escucharás hoy va más allá de la fe, la ciencia y la tradición. Es la verdad que puede transformar tu visión sobre lo sagrado y sobre ti mismo. Prepárate para descubrir los secretos mejor guardados del Vaticano y el impacto real de los milagros en la vida de millones. Suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios si crees en los milagros eucarísticos. Desde la mirada pastoral y universal de la Iglesia, el Papa contempla el mundo con un corazón abierto al sufrimiento, la esperanza y la dignidad de cada ser humano. Inspirado por el Evangelio y la enseñanza social católica, su voz resuena como la de un pastor que busca guiar a su rebaño hacia la justicia, la paz y la fraternidad. En sus palabras y gestos se percibe el eco de Cristo que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida por todos. El Papa, consciente de las heridas que atraviesan la sociedad contemporánea, invita a todos los fieles y personas de buena voluntad a mirar la realidad con los ojos de la misericordia. Reconoce que el mundo está marcado por la desigualdad, la exclusión y la indiferencia, pero también por una sed profunda de sentido, comunión y redención. Por eso, llama a construir una cultura del encuentro donde nadie quede descartado y todos puedan experimentar el amor incondicional de Dios. Siguiendo el ejemplo de los santos y de tantos testigos anónimos de la caridad, el Papa exhorta a la Iglesia a ser hospital de campaña, a salir al encuentro de los que sufren y a tender puentes de reconciliación. Recuerda las palabras de Jesús en el Evangelio: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mt 5:7. La misericordia, insiste, no es debilidad sino la fuerza que transforma el mundo y lo hace más humano. En su magisterio, el Papa subraya la centralidad de la dignidad humana creada a imagen y semejanza de Dios. Toda forma de discriminación, violencia o desprecio por la vida es una herida al Creador y un escándalo para la conciencia cristiana. Por eso la Iglesia está llamada a ser voz de los sin voz, defensora de los pobres y promotora de una justicia que no se limite a la ley, sino que brote del amor y la solidaridad. El Papa, fiel a la tradición de la doctrina social de la Iglesia, insiste en la importancia del bien común, la subsidiariedad y la participación. Nadie puede salvarse solo ni alcanzar la plenitud aislado de los demás. La comunidad es el espacio donde cada uno puede descubrir su vocación y poner sus talentos al servicio de todos. Así la fraternidad se convierte en el camino privilegiado para sanar las heridas del mundo y construir una sociedad más justa y solidaria. En sus mensajes el Papa recuerda que la fe no es una huida de la realidad, sino un compromiso concreto con la historia y con los hermanos. El cristiano está llamado a ser sal de la tierra y luz del mundo, a transformar las estructuras de pecado y a sembrar semillas de esperanza allí donde parece reinar la desesperanza. La oración, los sacramentos y la vida comunitaria son las fuentes de donde brota la fuerza para esta misión. La Iglesia, como madre y maestra, acompaña a sus hijos en todas las etapas de la vida, especialmente en los momentos de dolor y prueba. El Papa anima a no tener miedo de las propias fragilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 12:10. La gracia de Dios se manifiesta con mayor claridad en la humildad y la sencillez de los pequeños, en la entrega silenciosa de quienes sirven sin buscar reconocimiento. En este horizonte, el Papa invita a todos a redescubrir la belleza de la fraternidad universal, a derribar los muros de la indiferencia y a abrir caminos de diálogo y perdón. Solo así será posible construir una civilización del amor donde cada persona sea reconocida, valorada y amada como hijo de Dios. El Papa, en su constante preocupación por la justicia social, subraya que el desarrollo humano integral no es solo una cuestión de progreso material, sino de crecimiento en humanidad y en comunión. La verdadera prosperidad no se mide únicamente por la acumulación de bienes, sino por la capacidad de compartir, de cuidar a los más débiles y de construir relaciones basadas en la confianza y la reciprocidad. En este sentido, la Iglesia recuerda que no hay justicia sin solidaridad y que la caridad es el alma de toda transformación social auténtica. Para el Papa, la fraternidad no es un ideal abstracto, sino una tarea diaria que exige gestos concretos de reconciliación y servicio. Invita a los fieles a salir de sí mismos y a ir al encuentro de los demás, especialmente de los pobres, los migrantes, los enfermos y los marginados. Recuerda que el rostro de Cristo se esconde en cada hermano herido,
y que servir a los más pequeños es servir al propio Señor. Lo que hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños conmigo, lo hicieron MT 2540. El Papa denuncia las estructuras de pecado que generan exclusión y sufrimiento, la corrupción, la explotación, el tráfico de personas, la destrucción del medio ambiente, la indiferencia ante el clamor de los pobres. No basta con indignarse o lamentarse, es necesario comprometerse activamente en la construcción de una sociedad más justa donde la dignidad de cada persona sea respetada y promovida. La fe cristiana, lejos de ser una evasión, es fuente de compromiso y de transformación de la realidad. En su enseñanza, el Papa insiste en el valor de la familia como célula fundamental de la sociedad y escuela de humanidad. La familia fundada en el amor y abiertas a la vida es el primer ámbito donde se aprende a amar, a perdonar, a compartir y a construir la paz. Por eso la Iglesia acompaña y defiende a las familias, especialmente a las que atraviesan dificultades, y promueve políticas que favorezcan su estabilidad y desarrollo integral. La educación es otro pilar fundamental del pensamiento social del Papa. Una educación integral que forme la mente y el corazón es clave para el futuro de la sociedad. El Papa anima a invertir en la formación de las nuevas generaciones, a promover el acceso universal a la educación y a cultivar una cultura del encuentro y del respeto mutuo. Solo así será posible superar los prejuicios, la violencia y la discriminación que aún dividen a la humanidad. El trabajo dignificado por la enseñanza cristiana es presentado como medio de realización personal y de servicio a la comunidad. El Papa defiende los derechos de los trabajadores, denuncia la explotación y el desempleo y llama a construir economías al servicio de la persona y del bien común. El trabajo no es solo un medio de subsistencia, sino una vocación que permite colaborar con Dios en la obra de la creación. La opción, preferencial por los pobres, tan presente en el Evangelio y en la tradición de la Iglesia, es un criterio fundamental de autenticidad cristiana. El Papa exhorta a no conformarse con una caridad asistencialista, sino a trabajar por la justicia, la inclusión y la promoción integral de los más vulnerables. La verdadera caridad transforma las estructuras injustas y crea condiciones para que todos puedan desarrollar plenamente sus potencialidades. En este camino, el Papa reconoce la importancia del diálogo y la colaboración entre todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Invitan a superar las divisiones, a buscar puntos de encuentro y a construir juntos una sociedad más fraterna y solidaria. La Iglesia, fiel a su misión, tiende la mano a todos sin distinción de raza, cultura o religión, y se pone al servicio de la paz y del bien común. La infancia de Leo XIV estuvo marcada por la humildad y el esfuerzo cotidiano, valores que sus padres inculcaron con amor y firmeza. Creció en un hogar donde la fe y el trabajo eran pilares fundamentales y donde cada logro se alcanzaba con dedicación y sacrificio. Esta formación sencilla y profunda moldeó su carácter y le enseñó la importancia de la gratitud y la solidaridad. Desde pequeño, asumió responsabilidades en el hogar y en la comunidad, aprendiendo que el bienestar común depende del esfuerzo conjunto. La familia enfrentó dificultades económicas, pero nunca permitió que la escasez se convirtiera en motivo de resentimiento. En cambio, promovieron la generosidad y el compartir con quienes tenían menos valores que Leo XIV llevaría consigo toda la vida. La educación fue un espacio de crecimiento y aprendizaje donde desarrolló una actitud abierta y respetuosa hacia la diversidad. En la escuela y en la parroquia participó activamente, mostrando siempre una disposición para ayudar y acompañar a los demás. Su humildad y sencillez le ganaron el respeto de maestros, compañeros y vecinos. La vida familiar y comunitaria fue un escenario donde se forjaron sus virtudes. La familia era conocida por su espíritu solidario y su compromiso con el bien común. Leo XIV aprendió que la verdadera grandeza no reside en la riqueza o el poder, sino en la capacidad de servir y amar a los demás con humildad. Estas raíces profundas fueron la base de su liderazgo y de su vocación pastoral, que más tarde se manifestarían en su ministerio como Papa, guiado siempre por el ejemplo de Cristo y el amor al prójimo. A lo largo de su vida, Leo XIV nunca olvidó las lecciones aprendidas en su infancia y juventud, ni los valores que sus padres le inculcaron con tanto esmero. Estos valores, profundamente enraizados en la tradición cristiana y en el Evangelio, se convirtieron en el fundamento de su liderazgo pastoral y de su visión de la Iglesia
como comunidad de hermanos, El Papa, inspirado por las palabras de Jesús: el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Mac 9:35. Entendió desde joven que la verdadera grandeza no consiste en buscar el poder o el prestigio, sino en entregarse generosamente al servicio de los demás. En su ministerio, Leo XIV puso siempre en primer plano la dignidad de la persona humana, defendiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural y promoviendo la justicia social como expresión concreta del amor cristiano. Siguiendo la doctrina social de la Iglesia, insistió en la importancia del bien común, la solidaridad y la subsidiariedad, recordando que la gloria de Dios es el hombre vivo San Ireneo, y que cada ser humano, sin importar su condición, es imagen y semejanza de Dios. La opción preferencial por los pobres tan presente en el Evangelio y en la vida de los santos fue una constante en su pontificado. El Papa exhortó a la Iglesia a salir de sí misma, a ir al encuentro de los más necesitados y a construir una cultura del encuentro donde nadie quede excluido. En sus mensajes y homilías recordaba que el rostro de Cristo se encuentra en cada hermano que sufre y que servir a los pobres es servir al mismo Señor. Esta convicción lo llevó a impulsar numerosas iniciativas de caridad y promoción humana, colaborando con organizaciones sociales y alentando a los fieles a comprometerse activamente en la transformación de la realidad. La fraternidad universal fue otro de los grandes ejes de su magisterio. Inspirado por la encíclica Fratelli Tutti Leo XIV, invitó a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a superar las divisiones y a construir juntos una sociedad más justa y solidaria. Subrayó la importancia del diálogo, la reconciliación y el perdón como caminos para sanar las heridas del pasado y abrir nuevas posibilidades de convivencia pacífica. En sus encuentros con líderes de otras religiones y culturas, promovió una cultura del respeto mutuo y del cuidado de la casa común, convencido de que todos somos hermanos. Emotepento 23:8. La misericordia ocupó un lugar central en su predicación y en su acción pastoral. El Papa, siguiendo el ejemplo de Jesús, animó a la Iglesia a ser signo e instrumento de la misericordia de Dios, especialmente para quienes se sienten alejados o heridos por la vida. En el sacramento de la reconciliación, en la acogida a los migrantes y refugiados, en la defensa de los derechos humanos y en el acompañamiento de los enfermos y ancianos, Leo XIV vio la oportunidad de manifestar el amor incondicional de Dios por cada persona. La educación y la formación integral de las nuevas generaciones fue una prioridad constante. El Papa alentó a las familias, escuelas y comunidades a cultivar no solo la inteligencia, sino también el corazón y la conciencia moral. Recordó que la verdadera educación es aquella que prepara para la vida, que enseña a pensar críticamente, a amar la verdad y a comprometerse con la justicia. En este sentido, apoyó la creación de escuelas, centros de formación profesional y programas de acompañamiento a jóvenes en situación de vulnerabilidad. La familia iglesia doméstica fue presentada por Leo XIV como el primer ámbito donde se aprende a amar, a perdonar y a compartir. El Papa defendió la belleza del matrimonio cristiano y la dignidad de cada miembro de la familia, promoviendo políticas y acciones concretas para apoyar a las familias en dificultad. Subrayó la importancia del diálogo intergeneracional y de la transmisión de la fe como tesoro que se comparte de generación en generación. En el ámbito internacional, Leo XIV se destacó por su compromiso con la paz y la justicia entre las naciones. Denunció con firmeza la violencia, el terrorismo y la carrera armamentista y llamó a la comunidad internacional a trabajar por el desarme, la protección de los más débiles y la resolución pacífica de los conflictos. En sus viajes apostólicos, llevó un mensaje de esperanza y reconciliación a pueblos marcados por la guerra, la pobreza y la injusticia, recordando siempre que la paz es posible si se construye sobre la verdad, la justicia, el amor y la libertad. CF. Pacem in terris. La espiritualidad de la cruz y la esperanza en la resurrección fueron el motor de su vida y de su ministerio. Leo XIV enseñó que el sufrimiento, lejos de ser un obstáculo, puede ser camino de santificación y de encuentro con Dios. Animó a los fieles a no tener miedo de las pruebas, sino a afrontarlas con fe y confianza en la providencia divina. En sus cartas y exhortaciones, alentó a todos a vivir con alegría, a no dejarse vencer por el pesimismo y a ser testigos de la esperanza cristiana en medio de las dificultades. El Papa, consciente de sus propias limitaciones, nunca dejó de pedir la oración del pueblo de Dios.
Reconocía que el ministerio petrino es una carga pesada, pero confiaba en la gracia de Dios y en la fuerza de la comunión eclesial. Su humildad y cercanía conquistaron el corazón de millones de personas que vieron en él no solo a un líder, sino a un padre y hermano. Al final de su vida, Leo XIV miró hacia atrás con gratitud, reconociendo que todo lo recibido y realizado era don de Dios y fruto de la colaboración de muchos. Su legado permanece vivo en la memoria de la Iglesia y en el corazón de quienes encontraron en él un testigo fiel del Evangelio, un apóstol de la misericordia y un constructor de paz. La historia de Leo XIV es en definitiva la historia de un hombre que supo unir la fe y la vida, la oración y la acción, la humildad y la valentía. Su ejemplo sigue inspirando a generaciones de cristianos a vivir el Evangelio con radicalidad y alegría, a servir a los demás sin reservas y a construir juntos un mundo más humano y fraterno según el corazón de Cristo. La figura de Leo XIV, como pastor universal y testigo de la esperanza cristiana, se consolidó a través de innumerables gestos de cercanía, humildad y compromiso con los más necesitados. Su pontificado estuvo marcado por una incansable búsqueda de la unidad, la justicia y la misericordia, inspirando a la Iglesia a renovar su vocación de servicio en un mundo herido por la indiferencia y el individualismo. Desde el inicio de su ministerio, Leo XIV hizo hincapié en la importancia de la sinodalidad, es decir, el caminar juntos como pueblo de Dios. Convocó asambleas, sínodos y encuentros donde la voz de todos obispos, sacerdotes religiosos y laicos era escuchada y valorada. Promovió una iglesia participativa, abierta al discernimiento comunitario y atenta a los signos de los tiempos. Para él, la sinodalidad no era solo un método de gobierno, sino una expresión concreta de la comunión eclesial y de la corresponsabilidad de todos en la misión evangelizadora. En sus viajes apostólicos, Leo XIV recorrió los 5 continentes llevando un mensaje de paz, reconciliación y esperanza. Visitó comunidades marginadas, campos de refugiados, hospitales, cárceles y zonas de conflicto, abrazando el dolor de los que sufren y compartiendo la alegría de la fe con los más pequeños. Su presencia sencilla y cercana derribaba barreras y abría caminos de diálogo. En cada lugar animaba a los cristianos a ser artesanos de la paz y constructores de puentes, recordando que la Iglesia es madre de todos y nunca debe cerrar sus puertas a nadie. La defensa de la vida y la dignidad humana fue una constante en su magisterio. Leo XIV denunció con valentía las injusticias, la violencia y toda forma de explotación. Alzó la voz en defensa de los niños, las mujeres, los ancianos y los migrantes, y llamó a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad en la protección de los más vulnerables. En sus mensajes insistía en que nadie es descartable y que la verdadera civilización se mide por la capacidad de acoger y cuidar a los más frágiles. El Papa también dedicó especial atención a la protección de la creación, la casa común que Dios ha confiado a la humanidad. Inspirado por la encíclica Laudato Si, promovió una ecología integral que une la justicia social con el cuidado del medio ambiente. Invitó a todos a adoptar estilos de vida sencillos y sostenibles, a reducir el consumo irresponsable y a trabajar juntos por un desarrollo que no destruya la naturaleza ni excluya a los pobres. Su llamado a la conversión ecológica resonó en todo el mundo e impulsó iniciativas concretas en parroquias, escuelas y comunidades. La renovación espiritual de la Iglesia fue otro de los grandes desafíos que asumió Leo XIV. Animó a los fieles a profundizar en la oración, a redescubrir la belleza de los sacramentos y a vivir la fe con autenticidad y alegría. Insistió en la importancia de la formación permanente de los sacerdotes religiosos y laicos para que todos puedan responder con generosidad a las exigencias del Evangelio. Fomentó la vida comunitaria, el acompañamiento espiritual y la apertura a los carismas y dones del Espíritu Santo. En el ámbito de la evangelización, el Papa promovió una iglesia en salida misionera y cercana a las periferias existenciales. Invitó a los cristianos a salir de la comodidad y a ir al encuentro de quienes viven en soledad, pobreza o desesperanza. Subrayó que la misión no es proselitismo, sino testimonio de vida, anuncio gozoso de la buena nueva y servicio desinteresado a todos. En sus palabras, la Iglesia crece por atracción, no por imposición, y el amor es el mejor argumento para anunciar a Cristo. Leo XIV fue un defensor incansable del diálogo interreligioso y ecuménico. Buscó el entendimiento y la colaboración con otras confesiones cristianas y con creyentes de diversas religiones. Participó en encuentros de oración por la paz, promovió iniciativas conjuntas de solidaridad y trabajó por superar
prejuicios y divisiones históricas. Su actitud de respeto y apertura facilitó avances significativos en la reconciliación entre pueblos y tradiciones religiosas. La atención a los jóvenes fue una prioridad constante en su pontificado. El Papa creía firmemente en la capacidad de los jóvenes para transformar el mundo y renovar la Iglesia. Les animó a ser protagonistas de su propia historia, a no tener miedo de soñar en grande y a comprometerse con la justicia, la paz y el cuidado de la creación. Promovió jornadas mundiales de la juventud, encuentros vocacionales y espacios de diálogo, donde los jóvenes podían expresar sus inquietudes y esperanzas. En el acompañamiento de las familias, Leo XIV mostró una sensibilidad especial hacia quienes atraviesan crisis, rupturas o situaciones de sufrimiento. Promovió la pastoral de la escucha, la reconciliación y la integración, recordando que la Iglesia es un hogar para todos, incluso para quienes se sienten alejados o heridos. Defendió la dignidad del matrimonio y la vida familiar, pero siempre con una actitud de compasión y comprensión ante las realidades complejas de la vida. La lucha contra el abuso y la corrupción dentro de la Iglesia fue uno de los desafíos más dolorosos y urgentes de su pontificado. Leo XIV impulsó reformas profundas para garantizar la transparencia, la justicia y la protección de los menores y de los más vulnerables. Escuchó con atención y humildad a las víctimas, pidió perdón en nombre de la Iglesia y estableció protocolos claros para prevenir y sancionar cualquier forma de abuso. Su compromiso con la verdad y la justicia restauró la confianza de muchos fieles y mostró el rostro más humano y evangélico de la Iglesia. El testimonio de Leo XIV sigue vivo en la memoria de la Iglesia y en la vida de quienes fueron tocados por su palabra y su ejemplo. Su legado es un llamado a la esperanza, a la conversión y al compromiso con el reino de Dios. En un mundo marcado por la fragmentación y la incertidumbre, su vida recuerda que la fe, la caridad y la fraternidad son las fuerzas que pueden transformar la historia y abrir caminos de reconciliación y paz. Al concluir su pontificado, Leo XIV dejó a la Iglesia y al mundo un mensaje de confianza en la providencia de Dios y en la capacidad del ser humano para construir juntos una civilización del amor. Su vida, marcada por la sencillez, la entrega y la alegría del Evangelio, es una invitación permanente a seguir a Cristo, con generosidad y a servir a los hermanos, con un corazón humilde y misericordioso. En la etapa final de su pontificado, Leo XIV se convirtió en un símbolo universal de esperanza, reconciliación y humanidad. Su vida y su ministerio dejaron una huella indeleble en la Iglesia y en el mundo, no solo por sus palabras y enseñanzas, sino por la coherencia entre su fe y sus obras. En cada gesto, en cada encuentro y en cada mensaje, transmitió la certeza de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier herida, división o desesperanza. Leo XIV afrontó los últimos años de su vida con la serenidad de quien ha cumplido su misión, confiando en la providencia divina. A pesar de las dificultades personales y de salud, nunca dejó de animar a los fieles a vivir con alegría y valentía el Evangelio. Su testimonio fue especialmente elocuente en los momentos de mayor prueba, cuando la Iglesia enfrentaba crisis internas, persecuciones o incomprensión. Él respondía con humildad, oración y un compromiso renovado con la verdad y la justicia. El Papa dedicó sus últimos mensajes a la importancia de la unidad eclesial y la fraternidad universal. Insistió en que la Iglesia debía ser casa de puertas abiertas, capaz de acoger a todos sin distinción y de tender la mano a quienes se sienten lejos. Subrayó que la comunión no es uniformidad, sino la riqueza de la diversidad vivida en el amor y el respeto mutuo. Animó a los cristianos a ser constructores de puentes y no de muros, a buscar siempre el diálogo y la comprensión incluso en medio de las diferencias. En su magisterio final, Leo XIV profundizó en la espiritualidad de la cruz y la esperanza de la resurrección. Recordó que el sufrimiento, cuando es vivido con fe y ofrecido por amor, se convierte en fuente de redención y de vida nueva. Invitó a los enfermos, a los ancianos y a quienes llevan cargas pesadas a unirse a la pasión de Cristo y a descubrir en él el sentido último del dolor y de la esperanza. Su cercanía a los que sufren fue un testimonio vivo de la compasión de Dios. El Papa no dejó de impulsar la misión evangelizadora de la Iglesia. Animó a los fieles a ser testigos del Evangelio en todos los ambientes, a no tener miedo de anunciar a Cristo con palabras y obras y a comprometerse activamente en la transformación de la sociedad. Subrayó que la fe no es un refugio para unos pocos, sino un don para todos, y que la Iglesia debe salir al encuentro de quienes buscan sentido, consuelo y esperanza. En su relación con los jóvenes, Leo XIV
mostró siempre una confianza inquebrantable en su capacidad para renovar la Iglesia y el mundo. Les pidió que no se conformaran con una vida mediocre, que no tuvieran miedo de soñar en grande y de comprometerse con las causas más nobles. Les recordó que el futuro está en sus manos y que la Iglesia cuenta con su entusiasmo, creatividad y generosidad para llevar el Evangelio a las periferias de la existencia humana. La familia siguió siendo un tema central en sus reflexiones. El Papa defendió la belleza del matrimonio y la importancia de la vida familiar como escuela de humanidad y de fe. Llamó a las familias a ser iglesias domésticas, lugares donde se aprende a amar, a perdonar y a servir. Reconoció los desafíos y dificultades que enfrentan muchas familias y ofreció palabras de aliento y cercanía a quienes atraviesan crisis o situaciones dolorosas. En el ámbito social y político, Leo XIV fue un defensor incansable de la paz, la justicia y los derechos humanos. Condenó la violencia, la corrupción y toda forma de opresión, y llamó a los líderes del mundo a trabajar por el bien común y la dignidad de cada persona. Su voz fue escuchada en foros internacionales, donde abogó por el desarme, el cuidado de la creación y la solidaridad global. Su autoridad moral trascendió las fronteras de la Iglesia y fue reconocida por creyentes y no creyentes como un faro de ética y de esperanza. La espiritualidad de Leo XIV se manifestó en una vida de oración intensa y de profunda confianza en Dios. A pesar de las responsabilidades y el peso del ministerio, nunca dejó de buscar momentos de silencio y contemplación donde encontraba la fuerza para seguir adelante. Su relación con Cristo, alimentada por la Eucaristía y la palabra de Dios, era el centro de su existencia y el motor de su entrega. En el ocaso de su vida, el Papa expresó su gratitud por el don de la fe, por el amor recibido y por la oportunidad de servir a la Iglesia y a la humanidad. Reconoció sus límites y errores y pidió perdón por las veces en que no supo responder plenamente al llamado de Dios. Su humildad y transparencia conmovieron a muchos que vieron en él un verdadero discípulo de Cristo. El legado de Leo XIV permanece vivo en la memoria de la Iglesia y en el corazón de quienes lo conocieron. Su ejemplo inspira a seguir adelante en la construcción de una civilización del amor, donde cada persona sea reconocida, valorada y amada como hijo de Dios. Su vida es un testimonio de que la santidad no es un privilegio de unos pocos, sino una vocación universal, accesible a todos los que se abren a la gracia y se comprometen con el bien. Al recordar a Leo XIV, la Iglesia da gracias a Dios por su vida y su ministerio, y pide la gracia de continuar su obra con fidelidad y alegría, que su intercesión acompañe a todos los que buscan la verdad, la justicia y la paz, y que su memoria sea una luz que ilumine el camino de la Iglesia en el tercer milenio. Así concluye la historia de un papa que supo unir la fe y la vida, la oración y la acción, la humildad y el coraje, un pastor según el corazón de Cristo, que dedicó su existencia a servir a Dios y a los hermanos, y que deja como herencia una Iglesia más abierta, compasiva y comprometida con el Evangelio. Su mensaje sigue resonando en los corazones. No tengan miedo, abran las puertas a Cristo, sean testigos de la esperanza y constructores de fraternidad en el mundo. Que el ejemplo de Leo XIV inspire a las nuevas generaciones a vivir con pasión la fe, a trabajar por la justicia y a sembrar semillas de amor allí donde haya dolor y desesperanza. Que su vida, marcada por la entrega y la alegría del Evangelio, sea una invitación permanente a seguir a Cristo y a construir juntos un mundo más humano y fraterno.